¿Quieres saber el secreto para caer bien a cualquiera en segundos? No es tu físico, no es tu dinero. Es algo mucho más simple que casi nadie aplica. Hoy aprenderás las claves que Dale Carnegie reveló para atraer personas, generar confianza y convertirte en alguien magnético, sin esfuerzo y siendo auténtico. Piensa un momento en esta frase. Recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. La mayoría intenta impresionar hablando demasiado de sí mismos, buscando aprobación. Pero eso solo aleja a la gente. Creemos que influir es convencer, cuando en realidad se trata de escuchar y hacer sentir importante a la otra persona. Una de sus reglas más poderosas es simple. Haz que los demás se sientan importantes y hazlo con sinceridad. Pregunta, escucha y muestra interés real. La influencia nace de la empatía. Carnegie cuenta cómo un hombre ganó más amigos en 2 meses mostrando interés en otros que en 2 años intentando que otros se interesaran por él. Imagina ese poder en tus relaciones personales y profesionales. Aunque parece enfocada en la interacción con otros, refleja la importancia de reconocer el valor individual y la identidad de cada persona, algo que empieza por desarrollar nuestra propia empatía y comprensión hacia los demás. En autoconocimiento, este principio nos recuerda que entender cómo se siente y se valora el otro es parte de entender nuestro propio impacto y presencia. Falta de conciencia sobre cómo nuestras acciones y palabras afectan a los demás. 6 maneras de agradar a los demás. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es? Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a 5 metros de él, le verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar. Pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía 5 años, mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes a las 4:30 se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente al camino con sus hermosos ojos, y tan pronto como oía mi voz o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tippy fue mi constante compañero durante 5 años. Una noche trágica, jamás la olvidaré, murió a 3 metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tippy fue la tragedia de mi niñez. Tippy nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en 2 meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en 2 años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permítame repetir la idea. Se pueden ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en 2 años si se hace que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que eso no rinde resultado. Los demás no se interesan en usted, no se interesan en mí. Se interesan en sí mismas, mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. Sí, ya ha adivinado usted. Es el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas.
Yo y yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos leales, no se logran de esa manera. Napoleón no intentó, y en su último encuentro con Josefina dijo: «Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo, y sin embargo en esta hora, eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar». Y los historiadores dudan que pudiera confiar aún en ella. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En ese libro dice así: el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa, para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos, y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase. Dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio todos los días y después de leer unos párrafos, decir si su autor gustaba o no de la gente. Si el autor gusta de la gente, añadió, la gente gustará de sus cuentos. Este director, acostumbrado a tratar con la vida, se detuvo 2 veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador. Pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente. Yo pasé una noche en el camarín de Howard Thurston la última vez que se presentó en Broadway. Thurston, el decano de los magos. Thurston, el rey de la prestidigitación. Durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez, creando ilusiones, engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro. Más de 60 millones de personas pagaron entradas por verlo actuar, y así consiguió ganar casi $2 millones. Cómo ganar amigos e influir en las personas. Dale Carnegie. En esa ocasión pedí al señor Thurston que me confiara el secreto de sus triunfos. Su instrucción no tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo niño, fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No. Me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Thurston tenía 2 cosas de las que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja, había sido cuidadosamente ensayado con anterioridad,
y sus actos responden a una perfecta noción del tiempo. Pero, además, Thurston tenía verdadero interés por el público. Me refirió que muchos prestidigitadores miraban al público y decían para sus adentros: «Bien, ya tenemos otro montón de tontos. Qué bien los engañaré». Pero el método de Thurston era del todo diferente. Confesó que cada vez que entraba al escenario se decía: «Estoy agradecido a toda esta gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda». Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra: «Adoro a mi público, adoro a mi público». ¿Ridículo? ¿Absurdo? Tiene usted derecho a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir, sin comentarios, una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvania, se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años, cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirse, por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín. Pronto empezó a viajar por toda su área, asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas. En su estilo humilde y amistoso, se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía. Aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música. Asistió a toda clase de eventos musicales y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos llegaron a conocerlo como el Tío George, el rascador de violín del condado Kinzua. Cuando conocimos al Tío George, tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida. Gracias a su interés en otras personas, logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Theodore Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su valet, James E. Amos, escribió acerca de él un libro titulado Theodore Roosevelt, héroe de su valet. En ese libro narra Amos este ilustrativo incidente. Mi mujer preguntó una vez al presidente qué era una codorniz. Jamás había visto una, y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casa. Amos y su esposa vivían en una casa alejada del edificio principal, en la finca que Roosevelt tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt. Dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz, y que si mi mujer se asomaba podría verla. Estas cosas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita, aunque no nos viera, le oíamos llamar «¡Uhú, Annie!» o «¡Uhú, James!». ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podría dejar de gustar a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno por uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca, hasta a los peones de la cocina. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, escribe Archie Budd, le preguntó si todavía hacía pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo hacía para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. «Muestran muy mal gusto», repuso Roosevelt, «y ya se lo diré al presidente cuando lo vea». Alice le llevó un trozo de pan de maíz, y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado. Like Hoover, que había sido ujier en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas:
Es el único día feliz que hemos tenido en casi 2 años, y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de $100. El mismo interés por la gente, al parecer sin importancia, ayudó al representante de ventas Edward M. Sykes, hijo, de Chatham, Nueva Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años, nos dijo, visité a clientes de la empresa Johnson & Johnson en el área de Massachusetts. Una cuenta era la de una farmacia en Hingham. Cada vez que iba a este negocio, siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador unos minutos antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Un día el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson & Johnson, porque consideraba que esta firma estaba concentrando sus actividades en los supermercados, en detrimento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas. Al fin decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño. Cuando volví a entrar, como siempre saludé a los empleados. Al verme el dueño me sonrió y me dio la bienvenida. Me dio una orden de compras que supera las suyas habituales. Lo miré, sorprendido, y le pregunté ¿qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión? Desde mi visita anterior apenas unas horas antes. Me señaló al muchacho que atendía el mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes, este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia que se molestaba en saludarlo, a él y a los otros empleados. Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que pueda tener un vendedor, o en realidad, cualquier persona. Por experiencia personal, he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos, si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo. Hace años yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn, y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune y Rupert Hughes fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos, diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba firmada por unos 150 estudiantes. Decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados para preparar una conferencia. Por ese motivo, acompañamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencias acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarnos. Con el mismo método, persuadí a Leslie M. Shaw, secretario del Tesoro en el gabinete de Theodore Roosevelt, a George W. Wickersham, procurador general en el gabinete de Taft, a William Jennings Bryan, a Franklin D. Roosevelt y a muchos otros hombres prominentes de que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros, seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina o incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Recordemos al Kaiser Guillermo II, por ejemplo. Al terminar la Guerra Mundial, era quizás el hombre más universal y brutalmente despreciado de la Tierra.
Hasta su misma nación se volvió contra él cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esta furia general, un niño escribió al Kaiser una carta sencilla y sincera que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que, cualquiera fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su emperador Guillermo. El Kaiser se sintió conmovido e invitó al niño a que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño, acompañado de su madre, y con ella contrajo enlace el Kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este. Ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás. Cosas que requieren tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por la América del Sur, y antes de emprenderla pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba, y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros: 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños. Y después, en casa, paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario, de modo que les presto atención automáticamente. Cuando llega el día, envío una carta o telegrama. ¡Qué buena impresión causa! A veces soy la única persona del mundo que ha recordado un cumpleaños de esos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono, empleamos la misma psicología. Digamos, «Hola», con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradie interés y entusiasmo. El que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando respondamos mañana al teléfono. Mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North America de Nueva York, se publicó la siguiente carta de Madeline Rosedale, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que después de hacer una larga cola, el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante 5 meses. Cada vez que visité el banco, Marie Petruccello, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosedale seguirá usando los servicios de este banco? Charles R. Walters, empleado en uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a ese hombre, presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta
y dijo al presidente que no podía darle ese día ningún sello de correos. «Colecciono estampillas para mi hijo, que tiene 12 años», explicó el presidente al señor Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, nebuloso. No quería hablar, y aparentemente nada podía persuadirle de que hablara. La entrevista fue muy breve e inútil. Eagle, publicación del National Bank of North America, New York, 31 de marzo de 1978. «Francamente, no sabía qué hacer», dijo la señora. Walters al relatar este episodio ante nuestra clase. Pero entonces recordé a la secretaría, las estampillas y el hijo. Y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo. A la tarde siguiente visité a este hombre y le dije que llevaba algunas estampillas para su hijo. ¿Me recibió con entusiasmo? Pues señor, no me habría estrechado la mano con más fruición si hubiese sido candidato a legislador. Era todo sonrisas y buena voluntad. «A mi George le encantará esta», decía mientras examinaba las estampillas. «Y mire esta es un tesoro». Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo. Y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería, y sin que tuviese yo que pedírselo siquiera. Me confió todo lo que sabía, y después llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia. Telefoneó a algunos de sus socios. Me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia. Como dirían los periodistas, tenía yo una primicia. Veamos otro ejemplo. C.M. Naffel Jr., de Filadelfia, había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas. Pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar, en tránsito, frente a la oficina del señor Naffel. Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas, a las que calificó de maldición del país. Y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre: está decidido que la propagación de las cadenas de tiendas hace al país más mal que bien. Por indicación mía, Nappel asumió el bando negativo. Convino en defender a las cadenas de tiendas y fue a ver derechamente a un director de la misma organización que él despreciara. «No he venido», le dijo, «a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor». Le informó luego sobre el debate y agregó: «He venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobremanera que me ayude». Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Nappel. Había pedido a este hombre exactamente 1 minuto de tiempo. Con esa condición consintió en verme. Después de exponer mi situación, me invitó a sentarme y me habló durante 1 hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema. Escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto. Este hombre entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad. Está orgulloso de lo que hacen centenares de comunidades. Le brillaban los ojos al hablar, y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado.
cambió toda mi actitud mental. Cuando me marché, fue conmigo hasta la puerta, me puso un brazo alrededor de los hombros, me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron: «Haga el favor de verme dentro de unos días. Me gustaría hacerle un pedido de combustible». Para mí, aquello era casi un milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera. Conseguí más en 2 horas, interesándose honradamente en él y en sus problemas, que en muchos años de bregar porque se interesara en mí y en mi producto. ¿No ha descubierto usted, señor Nappel, una verdad nueva? Porque hace mucho tiempo, 100 años antes de que naciera Jesucristo, un famoso poeta romano, Publio Ciro, señaló: «Nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros». El interés, lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de 2 manos. Las 2 partes se benefician. Martin Ginsberg, que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York, nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida. Era el Día de Acción de Gracias, y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital, y al día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia. Sabía que lo único que me esperaba eran meses de confinamiento, convalecencia y dolor. Mi padre había muerto. Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme ese día, porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar, y sin el dinero siquiera para permitirse una cena de Día de Acción de Gracias. Me subían las lágrimas, y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las brazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo 2 bandejas de comida: pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema de postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces, han pasado muchos días de Acción de Gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel, y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me hizo soportable. Recuerda, no necesitas títulos ni dinero para influir. Solo interés genuino en los demás. El poder de tu éxito comienza con una sonrisa y una pregunta sincera. ¿Te atreves a ponerlo en práctica hoy? Ejercicio. El poder de reconocer a las personas. 1. Durante una semana, procura llamar a cada persona con su nombre. 2.
Haz una lista de al menos 10 personas cercanas, familia, amigos, colegas, y anota cómo reaccionan cuando usas su nombre. 3. Reflexiona al final del día sobre cómo cambia la conexión y el nivel de confianza cuando aplicas este gesto simple. 4. Hazlo un hábito diario en tus interacciones.